Mis queridos amigos, yo recuerdo la primera vez que llegué a Italia, hace muchos años, y tuve esta experiencia. Después de un viaje cansado, largo, al llegar me invitaron mis amigos a ver una película. Yo dije que sí, me la vendieron como lo máximo, así que yo estaba tan emocionado. Yo no sabía italiano, así que yo pensé, era mi oportunidad para practicar el poco italiano que sabía, ir familiarizándome con el vocabulario. Y además, como era una película, yo pensé, las imágenes me van a ayudar para darme cuenta de lo que se trata, y como me habían dicho que era una película extraordinaria, pues sí, quise ir. Y después de, yo creo que unos 20 minutos o 25 minutos me quedé dormido. Yo dije, pero qué petardo, qué película tan aburrida. ¿Cómo es que he venido a ver esta película que realmente no vale la pena? Totalmente sin saber de lo que se había tratado la película, al salir escuché unos comentarios extraordinarios de todos mis compañeros que sí sabían italiano y que habían entendido todo lo que decían en la película, y me di cuenta que lo que valía de esa película eran los diálogos. Era precisamente de lo que yo me había perdido. Las imágenes no eran tan buenas. Nosotros que estamos acostumbrados a ver el cine americano, esta era una película japonesa. El cine americano es mucho más rápido, tiene mejor fotografía de lo que tenía aquella película, pero aquella película tenía un valor extraordinario en los diálogos, fíjense. Entonces, ya escuchando los comentarios y al darme cuenta de lo que habían estado hablando y las historias que habían sucedido, yo me di cuenta que en realidad sí me había aburrido, pero había sido mi culpa. Había sido yo el que no había entendido lo que decían. Les cuento esta historia al respecto de lo que me sucedió cuando yo comenzaba mi sacerdocio. El primer lugar donde yo empecé a trabajar fue en España. Y cuando yo celebraba la misa, yo me daba cuenta de que algunas personas empezaban a mirar el reloj. Yo celebraba la misa a las 9 de la noche o a veces a las 10 de la noche, los domingos, que para el área de España donde yo vivía no es tan extraño, pero de todas formas es tarde. Yo vivía en el área de Andalucía, en Sevilla, y ahí las 10 de la noche no es tan tarde como para otros lugares del mundo. Mucha gente todavía a las 10 de la noche anda haciendo cosas. Pero de todas formas yo me daba cuenta que durante la misa la gente empezaba a mirar el reloj y empezaba a mirar hacia los lados y como que ya tenía mucho interés por terminar, ya por irse. Y entonces, pues yo recordé la historia que había tenido al llegar a Italia y me di cuenta que lo que pasa es que la gente no estaba entendiendo lo que sucedía en la misa. Y se lo dije al público, le dije a la gente, miren, si ustedes supieran lo que está sucediendo aquí, yo estoy seguro de que ninguno de ustedes volvería a mirar el reloj. Y les ofrecí explicarles de qué se trataba la misa y explicarles cada uno de los signos de la misa a partir de la siguiente semana. Y además les ofrecí no extender la misa, nada. Entonces, durante 5 minutos yo explicaba alguna de las partes de la misa y les voy a contar mi experiencia. A partir de entonces no hubo ni un solo domingo. Ya les dije que a veces celebraba la misa a las 10 de la noche, así que acabábamos como a las 10:40. Bueno, no hubo ni un solo domingo en que la gente me dejara salir directamente de la sacristía a mi coche. Todas las veces, así se los digo, sin excepción, todas las veces, había 1 o 2 familias que estaban esperándome afuera de la sacristía para comentar sobre lo que había yo explicado sobre la misa, o decirme que habían llegado un poco atrasados y había yo dado la explicación al inicio de la misa y se habían perdido la cápsula y entonces querían que les explicara o que les repusiera lo que se habían perdido. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, miren, yo desde entonces me di cuenta de que la gente verdaderamente tiene interés en saber qué es lo que pasa en la misa. Y el problema, cuando muchas veces nos aburrimos,
no es que la misa sea aburrida, porque muchas veces eso es lo que la gente dice. La misa es aburrida. Miren, la misa no es aburrida. Lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos lo que está sucediendo ahí, nos aburrimos. Entonces, yo les propongo, queridos amigos, que tengamos esta serie de charlas, porque va a ser una serie de charlas, en donde les voy a ir explicando cada uno de los signos de la misa. Les aseguro que se van a llevar ustedes una sorpresa cuando ustedes conozcan lo que realmente está sucediendo ahí. Le van ustedes a tomar mucho más sabor, jamás se volverán a aburrir y ustedes van a participar no solamente con mucho más gusto, sino con mucho más amor a Dios nuestro Señor. Entonces, hoy es la primera de esa serie de charlas. Espero que no se aburran durante esta y espero que esta y las próximas les sirvan a ustedes para conocer mucho más a Dios y ese regalo tan maravilloso, que es el máximo regalo que Dios nos ha dado, que es la celebración de la Eucaristía. Bien, pues aquí comenzamos, mis queridos amigos. Miren, la celebración de la misa es la celebración de lo que nosotros llamamos los misterios pascuales. Antes que nada, hay que entender qué es lo que significa la palabra misterio. Un misterio es algo que es real, algo que es verdadero, algo que realmente es, pero que no lo podemos entender. Hay cosas que no las entendemos porque son absurdas. Por ejemplo, un círculo cuadrado. El círculo cuadrado nunca lo vas a entender. ¿Quién puede explicarme lo que es un círculo cuadrado? Es una cosa contradictoria en sí misma, absurda. Sin embargo, un misterio no es una cosa contradictoria ni absurda. Un misterio es una cosa que está por encima de nuestra inteligencia, por encima de nuestras capacidades, pero que no es absurda. Entonces, fíjense, los misterios pascuales, cuando hablamos de misterios pascuales, hablamos de que no podemos llegar a entender el tamaño del amor de Dios que tiene por nosotros. Por eso decimos que es un misterio. La manera como Dios nos salvó es una manera misteriosa, una manera extraordinaria, una manera que vale la pena tratar de alcanzar lo que podamos con nuestra cabeza pequeña, con nuestra poca inteligencia, que nunca llegaremos a entenderla de manera exhaustiva, pero sí podemos llegar a comprender mucho de ese misterio. Los misterios pascuales son la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se celebra en la Eucaristía. Miren, Jesús celebró la Eucaristía por primera vez en la última cena. Ustedes conocen la historia, ustedes conocen el Evangelio y sabemos nosotros que Jesucristo pidió a sus discípulos, a algunos de ellos, que fueran a Jerusalén y que buscaran una casa en donde había un hombre que entraba cargando un cántaro con agua y dijo: a donde entre este hombre, ustedes métanse también y digan al dueño de la casa que el Señor necesita esta casa para celebrar ahí la cena pascual. Nosotros podríamos decir, bueno, imagínate entrar en la ciudad de Jerusalén a buscar a un señor con un cántaro, pues imagínate cuántas personas van a llevar cántaros por la ciudad. Bueno, no, fíjense que no. En aquel tiempo el trabajo de las mujeres consistía precisamente en eso, en llevar el agua a las casas, porque no había agua entubada. Entonces las mujeres iban a la fuente del pueblo, llenaban los cántaros y aprovisionaban la casa con agua. Hacer la ropa, por ejemplo, tejer las túnicas, ese era el trabajo de las mujeres, aprovisionar de agua y la fabricación de la ropa. Esas eran las principales ocupaciones de las mujeres, de luego criar a los niños, cocinar tal vez. El trabajo de los hombres era otro. Los hombres a veces eran pastores, a veces eran agricultores. Ellos eran los que traían la lana para que luego las mujeres la convirtieran en hilo y pudieran, frotaban la lana entre sus manos y así es como iban haciendo los hilos, fíjense. Esa era la manera como vivía la gente en aquel entonces. Entonces, cuando les dice Jesús que vayan a buscar a un hombre que está aprovisionando
la casa con agua, pues quiere decir que era una familia en donde había alguna situación especial, y yo no sé cuál era esa situación especial. Tal vez era donde vivía un viudo, tal vez la mujer no estaba, pero Jesús sabía que en esa casa el que aprovisionaba con agua era el hombre. Y por eso es que al ir los discípulos efectivamente encontraron ese signo, entraron en esa casa y pidieron la cena, pidieron prestado un cuarto para celebrar la cena pascual con el maestro un jueves, fíjense. Esto no era normal porque el día que se celebraba la Pascua era el sábado. Cuando Jesucristo pide celebrar la cena el jueves, en realidad lo que está haciendo es adelantar el día de la cena pascual un día. Bueno, ¿cómo? Si el día de la Pascua se celebraba el sábado, entonces celebrarla un día antes sería el viernes. No, no es así. Miren, adelantar la cena pascual un día significaba que la cena pascual se celebraba en viernes. Y les voy a explicar por qué. Hoy podrá ser el día de la semana que ustedes quieran. ¿Hasta qué hora? Y ustedes me dirán, pues hasta las 12 de la noche. Claro, porque nosotros utilizamos los relojes. En aquel tiempo los judíos utilizaban los días lunares. Los días lunares significaban que como no tenían relojes de pulso, como los que tenemos nosotros, o esos que se cuelgan en la pared, entonces ellos regían el día por el sol y la luna. Entonces, cuando salía la luna, terminaba el día. Se iba la luz y decían, el día terminó. Por lo tanto, si un día es martes, comienza con la salida del sol, termina con la salida del sol. Y entonces, termina con la salida de la luna, cuando el sol se ha ido. Entonces, si es que el martes ha terminado, al irse el sol y venir la luna, ¿qué día es el que viene? Pues el siguiente, el miércoles. Ustedes se dan cuenta que en aquel entonces, como no tenían relojes, para ellos lo que importaba era la salida de la luna. Por eso le llamaban los días lunares. Entonces, miren, el sábado, que era el día sagrado para los judíos, comenzaba en realidad desde que salía la luna el viernes. Por lo tanto, para los judíos, desde la víspera del sábado comenzaba ya la celebración del día sagrado. Fíjense ustedes que nosotros tenemos en nuestra liturgia católica algunas herencias importantes judías. Ustedes saben que nosotros cumplimos el precepto dominical desde el sábado por la tarde, y muchas personas todavía me preguntan, entonces ¿vale la misa del sábado por la tarde, la misa dominical? No es que valga la misa dominical desde el sábado por la tarde, es que ya es domingo para la liturgia. A semejanza de los judíos, nosotros también podemos decir que comenzamos ya el día del Señor desde la víspera, desde la tarde del sábado. No porque sea sábado, sino porque ya es en realidad domingo para la liturgia. ¿Ven ustedes? Bueno, volviendo a nuestra historia de la primera misa. El Señor pidió celebrar la misa el jueves por la tarde o al final del día por la noche, de manera que el Señor estaba adelantando por razones que los apóstoles no entendieron al momento y después las vinieron a entender. La liturgia pascual la iba a celebrar los judíos el viernes por la tarde. Jesucristo pidió adelantarla al jueves por la tarde, porque Jesús sabía que en realidad el viernes por la tarde Él iba a estar ya muriendo, iba a ser entregado o iba a estar ya muerto, iba a ser entregado desde el jueves ya muy noche, para que el viernes, cuando se lleva a cabo la liturgia pascual, Él muriera y nos salvara a nosotros. Miren, la palabra Pascua significa paso, y ese paso del que nosotros estamos hablando es el paso de la esclavitud a la vida, el paso de la muerte a la vida, el paso de ser pecadores a la dignidad de hijos de Dios. Esto es lo que Jesucristo estaba celebrando con los misterios pascuales. Les digo que en ese momento nada se entendía. Hoy hay cosas que tampoco llegamos a entender exhaustivamente, pero sí ya podemos garrapatear bastante, ya podemos tener bastante idea de qué es lo que
lo que Jesucristo estaba diciéndonos a través de la celebración de esos misterios pascuales. Entonces, miren, a través de su pasión, muerte y resurrección, Jesucristo nos está llevando de la muerte en el pecado a la vida de la gracia. Nos está llevando de la esclavitud al mal a la libertad de los hijos de Dios, les acabo de decir, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que por su pasión, por su muerte y por su resurrección, Jesucristo nos está llevando a vivir en la comunión con el Padre. Eso es lo que se celebra en los misterios pascuales. Bueno, esto era lo que estaba a punto de celebrarse mediante la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, lo que hizo Jesucristo en la cena pascual fue recordar lo que los judíos habían vivido varios siglos antes, cuando Moisés los salvó de los esclavizadores egipcios. Ustedes conocen la historia de Moisés y ustedes saben que después de las plagas, el Señor le pidió a Moisés que se juntara cada familia, que hiciera una cena, y tenían que estar todos ya vestidos de una manera como si fueran a caminar al día siguiente. Tenían que estar en esa cena, aunque iban a estar en casa, tenían que estar con sandalias, tenían que estar con la túnica puesta, tenían que tener el báculo en la mano, y nadie entendió por qué. Y tenían además que comer un cabrito que tenían que sacrificar en cada familia. Con la sangre del cabrito tenían que pintar los postes de las puertas y también las jambas. Entonces, los judíos no entendieron por qué. Pero quienes hicieron caso a Moisés, es decir, quienes hicieron caso a Yahvé, sacrificaron el cordero, y al día siguiente se dieron cuenta que en todas las casas donde las jambas y los postes de las puertas habían estado mojadas con la sangre del cordero, el ángel exterminador no entró en esa casa. Y en las casas de los egipcios, que no habían creído a Moisés, entró el ángel exterminador y mató al primogénito de esa familia, e inclusive al primogénito animal. El primogénito animal de cada animal de ese lugar murió. Bueno, lo que los judíos entendieron a partir de ese momento es que habían sido salvados por la sangre del cordero. Fíjense, habían sido salvados por la sangre del cordero sin entender exactamente qué era lo que había sucedido. Al día siguiente el faraón les dejó ir, ellos fueron libres, y así es como comienza el pueblo de Israel. Entonces los judíos empezaron a comprender que el Señor era su Salvador, el Señor los había salvado. Después viene el episodio del Mar Rojo, en donde se abre el mar y luego se cierra, y entonces a partir de ese momento dijeron los judíos: el Señor es nuestro Salvador. Miren, ellos tenían una idea de lo que era la salvación, pero todavía no tenían una idea clara de lo que era la salvación. Ahora sí nosotros tenemos esa idea clara. La salvación no consistía en que hubieran salvado a los judíos de la esclavitud física, sino que la salvación la salvación verdadera tendría que llevarse a cabo muchos siglos después con el episodio de Jesús. Es verdad que nosotros somos salvados por la sangre del cordero, pero no del cordero del animalito que habían sacrificado en cada familia, sino el verdadero cordero pascual. La verdadera sangre que nos salva es la sangre de Jesucristo, y el verdadero cordero pascual es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, que Él se sacrificó, padeció, murió y derramó su sangre para después poder resucitar y darnos la vida a nosotros. En eso consiste la salvación verdadera, fíjense. Y eso es lo que Jesucristo estuvo celebrando por adelantado el Jueves Santo, que todavía no se le llamaba Jueves Santo, pero que en realidad era el anticipo de la celebración de la verdadera Pascua, en donde nosotros pasaríamos de la muerte a la vida. Entonces, fíjense, Jesucristo lo que celebró con todos sus discípulos fue una verdadera cena pascual al estilo de cómo la celebraban todos los judíos cada año desde el tiempo de Moisés. La manera como se celebró esa cena tiene mucho que ver con la manera como nosotros celebramos la Eucaristía, fíjense.
No es exactamente igual, no matamos un corderito dentro de la misa, y la razón es que no matamos al corderito porque el cordero con mayúscula, el verdadero cordero, él muere. Pero no es que lo matemos nosotros, sino que es sacrificado de manera incruenta. Fíjense, ahora explicaré un poco más. Entonces, miren, les digo que la primera celebración de la misa se llevó a cabo el Jueves Santo en la última cena, y fue Jesús mismo el que la presidió, de la misma manera que sucede en cada una de las misas que a partir de ese día se han ido realizando en la historia de la Iglesia. Es Jesús mismo el que preside la celebración de la misa. Él adelantó la cena pascual porque él sabía que tenía que ser entregado por Judas y tenía que morir al día siguiente, exactamente al momento en que en el templo se estaba sacrificando a los corderos pascuales. Fíjense, cada año en el templo los sumos sacerdotes iban sacrificando, haciendo muchísimos sacrificios exactamente en ese día, aproximadamente a las 3 de la tarde. Ese es el momento en el cual Jesucristo mismo murió sacrificándose por nosotros. En el Calvario, el verdadero cordero era sacrificado exactamente al momento en que en el templo los sumos sacerdotes sacrificaban a los corderos simbólicos. Los judíos de aquel tiempo no lo entendieron, nosotros tardamos algún tiempo en entenderlo, pero hoy lo sabemos y lo creemos. Y esto es lo que sucede al momento de la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, Jesucristo es sacrificado en la víspera de la Pascua judía. Les digo que Jesucristo nos ha redimido en un viernes, lo sabemos, en el Viernes Santo. El Viernes Santo era la víspera de la Pascua, porque ya era sábado. En realidad Jesucristo, les digo que adelantó para el jueves la celebración para poder ser sacrificado exactamente al momento que en el templo iban a ser sacrificados los demás corderos. El sábado es el día en que Jesús abre las puertas del cielo y lleva a cabo la Pascua verdadera. Jesucristo sube al cielo inmediatamente. Para Jesucristo no hay tiempo, miren. Quiero decir, fuera de esta vida no hay tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Jesucristo, Dios, Él vive en la eternidad. Entonces, al morir Jesucristo, para nosotros tardó hasta el tercer día, es cuando Él resucitó. Bueno, para Jesucristo, al momento de morir, las cosas se vuelven eternas. Entonces, espero, no sé si voy a conseguirlo. Trataré de explicarles en qué consiste esto. Miren, amigos, nosotros seres humanos que vivimos en el tiempo, tenemos una limitación muy grande. No entendemos bien cómo funciona esto del tiempo, porque el tiempo es solamente para las personas que vivimos de manera imperfecta. Por ejemplo, si tú manejas tu coche y vas a algún lugar y tienes que dar vuelta a la derecha en alguna calle, pero te distrajiste, bueno, tú tienes la oportunidad de pasar la calle, dar la vuelta a la manzana y en la siguiente oportunidad meterte en la calle correcta, ¿verdad? Entonces cometiste un error, pero puedes corregirlo todavía. Cuando corriges el error, ahora ya puedes hacer las cosas bien. No las hiciste bien a la primera oportunidad, pero las hiciste bien a la segunda. Esa es la razón por la cual nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo para que si pecamos o cuando pecamos, nosotros seamos capaces de tener una segunda oportunidad de arrepentirnos y corregir. Nosotros buscamos la perfección. Nosotros vamos acercándonos a la perfección cada vez que corregimos. Bueno, en la eternidad no existe el tiempo porque no es necesario, porque en la eternidad nadie comete errores. En la eternidad nadie necesita buscar la perfección porque ya vive en la perfección. Jesucristo, desde el momento de su muerte, Él ya vive en la eternidad. Pero nosotros decimos que el sábado santo, Jesucristo descendió a los infiernos. Eso es lo que decimos cuando rezamos el credo.
Hay dos versiones del credo, ¿verdad? Yo le llamo el credo largo y el credo chiquito. El credo largo en realidad no se llama así, se llama el credo niceno-constantinopolitano. Y el credo chiquito se llama el credo de los apóstoles. Bueno, sobre todo en la cuaresma se reza en la misa, o se repite en la misa, el credo, se profesa el credo de los apóstoles, que es el breve. Bueno, en ese credo dice que Jesucristo descendió a los infiernos. En realidad Jesucristo nunca fue a los infiernos a jugar al dominó con el demonio. Jesucristo nunca fue a visitar al diablo. No. ¿Qué es lo que quiere decir la expresión que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos? Miren, lo que esto quiere decir es que Jesucristo, después de haber estado viviendo en la vida con nosotros, descendió a los lugares inferiores. La palabra infierno viene de inferior. Inferior, ustedes, ¿a qué les suena a ustedes? Inferior es lo contrario de superior. ¿Qué cosa es superior? El lugar superior, ¿qué cosa es? Pues el lugar superior es donde están los de arriba. E infierno, inferior, ¿qué es? Pues donde están los de abajo. Ahora díganme, ¿quiénes son los que están arriba? ¿Quiénes son los que están en los lugares superiores? Pues los que ganaron, los vencedores, en los Juegos Olímpicos o cuando gana el campeonato deportivo algún equipo, ¿a quiénes suben hasta arriba del podio? Pues a los que ganaron, y ahí les ponen la medalla de oro. Y los que perdieron, ¿dónde están? Pues esos están en los lugares inferiores. Entonces, ¿quiénes están en los lugares inferiores? ¿Quién está en el infierno? El demonio. ¿Por qué el demonio está en los lugares inferiores? Pues porque es un perdedor, el demonio es un loser. Eso es la verdad sobre el demonio. Y si me está oyendo, pues qué bueno que oiga, porque el demonio siempre anda cerca. Bueno, pues que oiga muy bien que es un loser, y así es como los cristianos lo conocemos, es un perdedor el demonio. Entonces miren, por eso es que decimos que el demonio está en el infierno. Pero en realidad, nosotros cuando nos referimos a que Jesucristo descendió a los infiernos, no nos referimos a que fue a conversar con el diablo. Nos referimos a que fue a los lugares inferiores, porque ahí es donde están los muertos, queridos amigos. Cuando una persona muere, ¿dónde lo ponemos? Pues lo ponemos 3 metros bajo tierra, lo enterramos. Y entonces Jesucristo a lo que fue a rescatar a esos que estaban muertos y que no habían podido entrar en la presencia de Dios. Imagínense ustedes a Abraham, imagínense ustedes a Moisés, imagínense a David, imagínense a su padre San José, uno de los hombres más santos de la historia de la humanidad, que no había podido entrar en comunión con el Padre. Jesucristo fue a llamarlos a todos ellos y abrir las puertas del cielo para que a partir de este momento ellos pudieran entrar a la gloria con el Padre Dios. Entonces, esto es lo que significa que Jesucristo descendió a los infiernos. Ahora, cuando vuelvan ustedes a profesar el credo de los apóstoles, ya saben lo que están ustedes diciendo, que Jesucristo el sábado fue a buscar a los muertos y a decirles que ya era el momento de la gloria. Ahora miren, en realidad, para nosotros es necesario un día entero, el sábado, 24 horas que Jesucristo estuvo haciendo ese trabajo. El tiempo es para nosotros, no para Jesús. Jesús les dijo que ya vivía en el momento presente. ¿Qué cosa es la eternidad? Miren, la eternidad es un constante presente. Eso es la eternidad. Para Jesucristo ya no existía el tiempo, ya no existían las 24 horas del sábado. Pero para nosotros sí. Después del sábado, cuando ha cumplido esa misión, entonces Jesucristo resucita. El día en el que Él se presenta delante de las mujeres primero, después de los apóstoles y después de muchos otros discípulos que lo llegaron a ver vivo. Entonces, miren, esto es lo que está sucediendo en los misterios pascuales. Esto es lo que estamos celebrando en la misa, que Jesucristo padeció, murió y después resucitó para llevarnos a nosotros con Él a la gloria donde está el Padre. ¿Ven ustedes? Entonces, miren, esto es la Pascua verdadera. Jesucristo resucita el primer día de la semana. El Evangelio no dice que resucitó el domingo. Ustedes van cuidadosamente a leer el Evangelio, no dice la palabra domingo. Jesucristo muere en viernes
que era el penúltimo día de la semana, el último día era el sábado, y después, si el último día era el sábado, el primer día de la semana, pues es lo que hoy llamamos domingo, pero en aquel entonces se la llamaba el primer día de la semana. Ahora fíjense, ¿por qué se le cambió el nombre de primer día de la semana a domingo? Porque los apóstoles comprendieron que el verdadero día del Señor no era el sábado, sino el verdadero día del Señor era cuando Él había triunfado, inclusive de la muerte. Por eso es que al primer día de la semana le comenzaron a llamar el día del Señor. La palabra Domini Dies, o las dos palabras latinas, componen lo que nosotros decimos ahora el domingo. Domini Dies significa día del Señor. Dominus quiere decir Señor, Dies quiere decir el día. Entonces el día del Señor fue como se le llamó el primer día de la semana, y entonces los apóstoles decretaron el día de fiesta, el primer día de la semana, que a partir de entonces se le comenzó a llamar el día del Señor. Y ese es el día en el que la Iglesia nos ha pedido como obligatorio que asistamos a la celebración de la Eucaristía, para celebrar junto con Jesucristo su triunfo y nosotros también el triunfo junto con nuestro Señor. Por lo tanto, desde la última cena, fíjense, Jesucristo deja a sus discípulos este mandato: hagan esto en memoria mía. Jesucristo consagró un pedazo de pan y después lo pasó a los apóstoles para que lo comieran, diciéndoles: esto es mi cuerpo, cómanlo. Y después consagró una copa de vino e hizo lo mismo, la bendijo y la pasó a sus discípulos, a sus apóstoles que estaban ahí, diciéndoles: beban esto que es mi sangre y háganlo en memoria mía. Los apóstoles no entendieron y deben haber puesto unos ojos como canicas tremendos diciendo: pero ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? Mira, no sé lo que está diciendo, pero yo creo en lo que él diga. Y entonces fueron pasando de mano en mano la copa y fueron bebiendo de ahí. Y después entendieron los apóstoles que en realidad esta era la verdadera sangre del Señor, aunque siguiera sabiendo a vino. Y el pan era su cuerpo, aunque siguiera sabiendo pan, y veían algunas migajitas que caían por ahí, las recogían y se las comían con mucho cariño, pero fueron entendiendo que en realidad era su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Y esto es lo que nos transmitieron. Jesucristo, desde ese mismo día, Él dijo: hagan esto en mi memoria. Y esto fue un mandato que Jesucristo hizo a los apóstoles para que desde ahí fuéramos capaces de comulgar con Él para siempre. Ahora fíjense, bajo la luz del Espíritu Santo, la Iglesia a través de los siglos ha ido comprendiendo y profundizando más en este misterio, en donde la Iglesia sabe a partir de entonces que se celebra el banquete de comunión en el día de la última cena y también el memorial del sacrificio de la muerte del Señor. ¿Qué es esto? Miren, banquete de comunión se celebra en la Eucaristía, en la misa, porque nosotros celebramos lo que el Señor celebró en ese banquete extraordinario. Ustedes imagínense que saliera yo en este momento: queridos amigos, tengo unos billetes, tengo unos boletos para ir a la última cena. ¿Quién los quiere? Me quedan solamente 5 y los vendo en 50,000 pesos. Yo creo que se los pelearían. Y el que no tenga los 50,000 pesos vende su casa. Pero la última cena yo no me la pierdo. Yo creo que todos quisiéramos ir a la última cena, aunque costara mucho. Bueno, miren, la buena noticia es la siguiente: sí tengo los boletos, pero no valen 50,000 pesos. Es gratis. La última cena sucede cada vez que tú vas a la Eucaristía y te acercas a comulgar el pan y el vino, que en realidad ya son el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es lo que celebramos en cada misa, fíjense. En primer lugar, el banquete de comunión. Así como Jesucristo dio a comer su cuerpo y su sangre, ahora nos lo vuelve a dar a todos para que participemos de ello. Y en segundo lugar, se celebra también el memorial del sacrificio de su muerte. Jesucristo ese día estaba preparando a los apóstoles para que Él fuera sacrificado y les fuera quitado para siempre. Entonces, desde ese momento nosotros celebramos, así como Jesucristo estaba adelantando
su muerte, que iba a suceder al día siguiente, el Viernes Santo, en cada una de las celebraciones eucarísticas o de las misas, nosotros estamos también celebrando el memorial, fíjense la palabra, memorial de su sacrificio y su muerte. Ahora, ¿qué cosa es el memorial? Vale la pena explicar lo que es el memorial, porque en realidad no es que nosotros vamos a matar a Jesús en cada una de las misas. Entonces, ¿qué cosa es el memorial? Miren, esto es un concepto muy difícil de explicar. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Ojalá que les pueda dar al menos una idea de lo que es un memorial. Miren, hay muchas maneras de recordar. A veces se recuerda con una fotografía, a veces se recuerda simplemente con las conversaciones, a veces se trae a la mente un episodio que ha sucedido en el pasado. Miren, una manera de recordar, pero es algo mucho más poderoso que recordar. El memorial en realidad no es un simple recordar, un memorial es un volver a vivir. Los recuerdos más o menos es eso, los recuerdos son volver a vivir, por eso es que a veces sacas la película de tu boda o la fotografía de tu triunfo, aquel momento extraordinario que tuviste y quieres volverlo a vivir y miras la fotografía y recuerdas el momento. Mire, eso es como traer al presente ese momento maravilloso. El memorial es un volver a vivir, pero de una manera mucho más plena. No simplemente traer a la memoria cosas que sucedieron en el pasado, sino es un celebrar nuevamente o celebrar vivamente algo que ahora haces presente. Eso es un memorial, fíjense. Entonces, la Eucaristía, además de ser un banquete de comunión, es un vivir junto con Jesucristo su sacrificio en donde Él es llevado a la muerte por nosotros, pero de manera incruenta. No hay derramamiento de sangre, no hay golpes, no hay ofensas. Al contrario, hay un grandísimo amor de parte de todos los que asistimos y sobre todo hay un infinito, yo diría, amor de parte de Él hacia nosotros. Esto es lo que se celebra en la Eucaristía, ven ustedes. Entonces, el banquete de comunión de la última cena y el memorial de la crucifixión y muerte del Señor para poder después resucitar. Mis queridos amigos, al inicio de la celebración eucarística, cuando eran los apóstoles los que estaban empezando, ellos mismos eran los que presidían, bueno, no los que presidían, el que preside cada celebración eucarística siempre es Jesús, pero los que eran los primeros ministros, quiero decir, de la celebración de la Eucaristía, eran los apóstoles. Ellos fueron los que empezaron a llamarle a esta celebración, no le llamaron la última cena y tampoco le llamaron la misa. La última cena ya había sido y la misa todavía no se le llamaba. La misa les voy a decir en otro episodio por qué se le llama misa. La manera como se le empezó a llamar a la celebración eucarística fue así: celebración eucarística, y en otras ocasiones se le llamaba también la participación del pan. Sobre todo en latín se llamaba fractio panis, era el término latino, que quiere decir la partición del pan. Y como no había iglesias, porque muy pronto se decretó la persecución contra los cristianos, entonces se empezaron a celebrar las misas en domicilios privados. Así como ahora estamos celebrando durante la pandemia las misas desde nuestra casa, estamos asistiendo como podemos, vía remota. Bueno, en aquel entonces se celebraba en las casas particulares, fíjense. Cada uno decía, de los discípulos, yo tengo una casa grande en donde puede caber un grupo, a lo mejor unas 30, 40 personas, pues esos eran los que iban a poder asistir a la celebración. Decía, pues yo presto mi casa, y entonces celebraban la misa en la casa de esa persona. Y así es como se le llamaba Domus Ecclesiae, fíjense, así se empezó a llamar iglesias de casa. Así es como se les empezó a llamar a los primeros lugares donde se celebraba la misa. Y otro decía, bueno, la próxima semana que sea mejor en mi casa, esta semana ya fue en la casa de fulano, la próxima semana nos vemos en la mía. Y entonces la comunidad se trasladaba al otro lugar para poder celebrar la misa en el otro lugar. Así es como comenzó la liturgia, fíjense. Los ritos litúrgicos desde entonces están compuestos de signos que representan lo que creemos. Lo que nosotros creemos es esto, fíjense.
ante todo que Dios nos ama, que Dios es bueno, que Dios nos ha creado, que Dios quiere nuestro bien y que nos ama tanto, nos ama con tan grande locura que nos ha dado a su propio Hijo para que venga a rescatarnos a pesar de que nosotros hemos pecado. Esto es lo que significa la liturgia nuestra, la liturgia católica. El acto más grande de liturgia que existe en la Iglesia Católica es la celebración eucarística. No nos pierdan, queridos amigos, si están ustedes interesados en saber qué es lo que significan los signos litúrgicos, qué es lo que sucede en cada uno de los pasos de nuestra celebración eucarística. No nos pierdan la pista, queridos amigos. Iremos teniendo una serie de conversaciones como esta, una serie de charlas, en donde si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas. Ya nos las arreglaremos para saber de qué manera ustedes pueden hacer sus preguntas, pero yo estoy seguro de que van a tenerlas. Entonces pueden ustedes hacer todas las preguntas, les daré algún correo electrónico para que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran. Y a partir de la próxima semana les iré contando brevemente la historia de la misa, cómo es que hemos llegado de la última cena, cómo es que hemos llegado a celebrar la misa a cómo se celebra ahora, y después qué es lo que significa que el sacerdote en cierto momento extiende los brazos, qué es lo que significa que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y por qué responden ustedes y con tu espíritu, a que ninguno de ustedes sabe, o pocos de ustedes saben, por qué ustedes responden y con tu espíritu. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué significa que el sacerdote dice, Señor, ten piedad? Ya sé que muchos creen que saben. Bueno, yo les voy a decir cuál es el verdadero significado de esto, y si ustedes ya lo sabían, pues me lo dicen, pues ya lo sabía. Pero si no lo sabían, queridos amigos, les aseguro que estas charlas están dirigidas a que ustedes, en vez de que aprendan italiano, ustedes aprendan un poco más del significado del lenguaje litúrgico y ustedes entonces puedan participar con corazón entero la próxima vez que ustedes puedan asistir a la misa. Por ahora, así quedamos, queridos amigos, que Dios les bendiga y no nos pierdan la pista. En este mismo canal, a esta misma hora. Adiós.